todos mis contertulios. María Elena Cabrera hablándoles, de profesión periodista y abogada, politólogo. Y también en los controles, Eliana Bravo, hoy 16 de diciembre de 2025. Vamos a tratar en este momento dos temas específicos. Uno, el problema de la islamización de Europa, las incidencias que esa realidad sociopolítica está teniendo en la Unión Europea, pero no dejemos de dejar de tocar el problema que hubo el 14 de diciembre de 2025, recientemente, en Sydney, donde con ocasión de la celebración de una fiesta religiosa llamada la celebración de Hanukkah, que tiene que ver con la rebelión de los hebreos, o conocida también como la rebelión de los macabeos contra el imperio selicida, antes de Cristo. Fue en Sydney fuertemente atacado por un grupo musulmán, donde hubo más de 16 muertos y muchísimos heridos. Esto puso de luto nuevamente al mundo, y además que en estado de angustia y de suspenso, porque independientemente de que ahorita se acaba de celebrar un pacto entre el grupo Hamas y el pueblo hebreo en su propio territorio, para, sobre la base de ese armisticio, darle frente a la guerra y salir de esa situación tan dificultosa que significó la destrucción del pueblo de Hamas, y muchísimos muertos desde el 2023 con respecto al pueblo hebreo. Pareciera ser que esos armisticios no los están tomando en consideración los musulmanes y están generando un conflicto en sociedades apartadas, no en el propio pueblo hebreo, que está poniendo en situación de angustia a toda la sociedad planetaria. Nuestro sentido pésame, en este caso, María Elena Cabrera, hacia todas las familias que están sufriendo, también de mi representante en las grabaciones, como es Eliana Bravo, porque en cualquier lugar del mundo donde suceda una muerte de manera violenta, porque la gente se resiste a mantener la paz y las estabilidades de las naciones, a garantizar las gobernabilidades en los pueblos y sobre todo el establecimiento de sistemas de gobierno donde las sociedades puedan vivir con tranquilidad y con paz y gobernabilidad. Sin embargo, vemos que en este siglo XXI, del cual ya tenemos tenemos 25, 26, vamos para 26 años del inicio de este nuevo siglo, pareciera ser que no se ha superado los términos y las condiciones que se vivió de guerra tan terribles en el siglo XX. Y el otro tema que es de mucha importancia, de naturaleza que tiene que ver con las migraciones descontroladas hacia los pueblos, y sobre todo que está relacionada con la figura de la estructura del Estado, con la figura de la cultura social de las sociedades, con la figura de las institucionalidades y políticas, con la posición de la Unión Europea, con la posición ideológica de los partidos políticos y de los dirigentes políticos en Europa, y fundamentalmente por la incidencia también que tiene los Estados Unidos en toda Europa a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde se convirtió en el principal policía del mundo, donde le garantizaba esa condición
la supervivencia, la estabilidad de todas aquellas sociedades que estuvieran afiliadas a los intereses que representaba los Estados Unidos, que no es más precisamente que el capital, y como consecuencia de ello el establecimiento también de la cultura occidental en el mundo. Por supuesto ha sido bastante complejo porque el siglo XX estuvo representado por la Guerra Fría, por una guerra bipolar, donde había prácticamente dos potencias, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que después a partir del año 1990 cae, hay un grupo de sociedades y de países que estaban sometidas a esa égida del bloque soviético europeo, y que decidieron tener sus estados autonomía e independencia con ocasión de lo que fue la perestroika y la glasnost, a su vez con la caída del muro de Berlín y todo lo que significó la guerra de las galaxias. Sin embargo, pareciera ser que el mundo está hoy en día en otra situación de guerra mucho más compleja todavía, que es la islamización de Europa. Y este tema lo vamos a tocar porque en el transcurso de esta semana, el presidente de los Estados Unidos dio declaraciones en algunos titulares donde desestimaba que Europa corre el riesgo de ser aniquilada en un lapso de 20 años y que es una cultura que está a punto de desaparecer. Pero por supuesto, esos titulares no daban ninguna explicación de por qué el presidente Donald Trump estaba dando esas declaraciones a nivel mundial. Me ocupé de buscar precisamente la información y sobre la base de un informe publicado por una investigadora llamada Pew Research Center, think tank, y a su vez que hace un estudio sobre la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que fue publicado el 10/12/2025, hacen este informe que es sumamente interesante para los efectos de lo que vendrá a partir del año 2026 en Europa y en el mundo. Con lo cual Latinoamérica y el continente americano no pasa desapercibido también de esta realidad. Y el informe trae una promoción donde explica que Europa vive una transformación demográfica sumamente acelerada, y que en ese informe se explica que la población musulmana en el continente europeo ha crecido en un 16% en solo una década. Es decir, que desde el año 2010 hasta el 2020 ha habido un crecimiento exponencial de ciudadanos de nacionalidad árabe musulmana y de religión musulmana que se están estableciendo en Europa sobre la base de políticas migratorias amistosas desde Europa hacia el pueblo islamista. Esto ha significado, este estudio, que en 2020 había ya 46 millones de musulmanes en Europa frente a 39 millones registrados para el 2010. Es decir, un crecimiento sumamente elevado en menos de una década. Y la principal causa de este incremento ha sido una inmigración masiva procedente de los países de mayoría y de formación religiosa islámica, fundamentalmente como Siria, Irán y Afganistán, entendiendo que esta cultura religiosa influye en todos los órdenes, influye en la concepción política, influye en la concepción social, influye en la forma de alimentarse, influye en lo que se determina lo que debe ser la cohesión social, influye en lo que tiene que ver con las libertades de los ciudadanos, y a su vez trae junto con esto una tasa de natalidad mucho más alta que el resto de la población europea. Este informe
destaca que una de las sociedades europeas donde más se está desatando esta realidad es en Suecia y en Alemania, y que en el caso de la presencia musulmana, específicamente en Suecia, la proporción pasó de un 4% a un 8% de la población, mientras que en Alemania aumentó de un 6% a un 7%. Este aumento está directamente relacionado con la política migratoria amistosa que se establecieron en estas naciones, casi toda Europa específicamente, porque Inglaterra no deja, prácticamente hoy en día Inglaterra está, las calles de Inglaterra están tomadas por musulmanes, de manera pues que en ambos gobiernos, incluso también Francia, está pasando por una situación sumamente compleja en este último lustro. La situación es tan compleja que se presume que en esta temporada de Navidad, donde por ejemplo Francia está acostumbrada a celebrar el advenimiento del nuevo año y el 25 de diciembre o el 24 de diciembre, que se refiere al nacimiento del niño Dios, a celebrarlo en un lugar sumamente exquisito como es en una zona de fiesta en la Torre Eiffel, donde ponen luces, arbolitos, fiestas, y va gente en masas del pueblo francés a celebrar esa fiesta. Hoy en día se encuentra que las propias fuerzas de seguridad del Estado de Francia le han recomendado al gobierno de Emmanuel Macron de que ellos no se comprometen a garantizar la seguridad en este momento que está viviendo Francia, producto de la islamización, porque los musulmanes no están creando seguridad y se están aprovechando de esas circunstancias para tirar explosiones de bombas, para tirar sobre la base de otro tipo de armamento, incluso de armas, de bombas que se ponen en sus propios cuerpos para destruir grandes cantidades de personas, como ya ha sucedido en Francia. De manera pues que es casi seguro que la fiesta de fin de año, de costumbre histórica y cultural en Francia, prácticamente no se va a celebrar, producto de que los propios sistemas de seguridad, la policía francesa nacional y los cuerpos armados no se comprometen para dar esa estabilidad. A su vez, el sistema de Research Center, con sede en Washington, habla de que hay una edad promedio de los musulmanes europeos que entran a las naciones de aproximadamente 34 años y que están muy por debajo de la edad mínima general de los miembros del pueblo del continente europeo, lo que asegura un peso creciente en la comunidad en los próximos años. Estas situaciones de migraciones traen problemas en las naciones, tanto en el orden social, en el orden de salud pública, en el orden de salud social, en el orden alimenticio, en el orden del transporte, de la comunicación, en el orden del empleo, porque este tipo de trabajo generalmente de inmigrantes se presta mucho para el trabajo informal y a su vez trae problemas con los trabajadores formales de la economía en cualquiera de esas sociedades. Es decir, son situaciones que crean estados de asexia social. En paralelo a esto, también hay a esta realidad, hay una proporción desde la perspectiva religiosa, fundamentalmente el cristianismo, que ha decaído totalmente. Y los no religiosos se disparan en un 37%, alcanzando a la población de un aproximadamente de 190 millones de personas en Europa. Es decir, que los países del Reino Unido, de Francia, los cristianos ya no son mayoría, mientras que en los Países Bajos, como Holanda, los no creyentes dominan el panorama religioso. Es decir, frente a esta realidad, se observa que entonces las iglesias o las asambleas religiosas cristianas que se
hicieron con esas grandes catedrales prácticamente que están en desusos y se han convertido como una especie de museos. Ya lo venía advirtiendo, esto no es nuevo, totalmente nuevo, yo lo venía advirtiendo el Papa Juan Pablo II, quien decía que la salvación del mundo religioso cristiano está en los países de América. Prácticamente Europa está en una situación de ateísmo social y los centros para el refugio religioso, a pesar de que están abiertas sus puertas, pues la gente ha dejado de asistir a las ceremonias religiosas, salvo que no sean religiosas, situaciones religiosas de naturaleza monárquica o para celebraciones de un evento especial. Pero de esa asistencia por la fe todos los días o toda la semana, eso ha ido desapareciendo. Además, hay una pérdida de la creencia en lo que significa el Dios cristiano, más la contradicción del mundo, mientras que el Dios musulmano, Alá, está impulsándose en las sociedades. Este informe concluye que estos cambios demográficos y culturales transformarán profundamente la identidad cultural y la europea, afectando la política, afectando la educación, afectando la cohesión social, afectando los principios fundamentales del Estado de Derecho, afectando los principios fundamentales en los cuales se conforma un Estado democrático liberal, y la creciente presencia de este Islam está impulsada por políticas migratorias con una influencia o diferencias en el orden de la natalidad, que plantea un debate cada vez más intenso sobre el futuro cultural y civilizatorio de Europa. Esto ha traído como consecuencia que entonces Trump se haga un diagnóstico sobre la realidad de Europa con respecto a este problema de islamización específicamente, y obliga casi que a un giro radical con respecto a Bruselas o la irrelevancia absoluta hacia este tema. Muchas veces, según este esquema de seguridad nacional planteado, referido a 2025, planteado por el presidente Donald Trump, considera que la era de los Estados Unidos, en la cual fue considerada como la policía del mundo, ha terminado y que el país debería reconcentrarse en sus propios asuntos internos y dejar de promover en el mundo su sistema político, que está fundamentado en un sistema liberal con una constitución desde el año 1976 que tiene más de 200 años y un sistema legislativo fundamentado dentro de ese orden cultural. A su vez, Trump ha proclamado que ese debate presidencial lo planteó desde su primer mandato y lo refrendó con su nueva estrategia de seguridad nacional de 2025, que transcribe el viejo espíritu de America First. Pero este plan de seguridad estadounidense, que tiene una treintena de páginas, que fue lo que me ocupé de estudiar y analizarlo para hacer estas reflexiones, que me parecen de un orden sumamente trascendental porque afecta también a América, no solo es un nuevo intento aislacionista de parte de los Estados Unidos como potencia mundial, sino que se trastoca todo lo que es Europa y el resto de las democracias liberales, que daban por sentado que el país más poderoso de los Estados Unidos, como de los Estados Unidos, no va a perder ese nivel de control social en el mundo. Por supuesto, Trump ve un panorama desolador para Europa, con un presente enfermo y un futuro terminal. El diagnóstico puede ser acelerado, pero respecto del pronóstico, tal vez al viejo continente, aún tenga algo que decir. Y todo depende de que los europeos acepten o desafíen el rol que el presidente de los Estados Unidos ha proyectado para el viejo continente. Este documento de Estrategia de Seguridad Nacional 2025, que en la sigla es GNSS, ahora ahonda en el aislacionismo
paradójico. Primer punto, y por un lado, y quizás, los Estados Unidos rechazan el orden mundial unipolar surgido tras la Guerra Fría. Y en su lugar aboga por una multipolaridad con esferas de influencia para Pekín y para Moscú, buscando en una situación a lo mejor ingenua, improbable, un equilibrio de poder duradero. Aquí está la clave de la situación, un equilibrio de poder duradero. Por el otro lado, Washington reafirma que su hegemonía sobre el hemisferio occidental, reviviendo la doctrina Monroe que otorga a los Estados Unidos el derecho de supervisar el continente americano. Este marco fue promovido en la década del año de 1930 por los aislacionistas del movimiento America First, a lo que Pearl Harbor debilitó y corrió del centro estratégico, y cuyas ideas permanecieron a las sombras de la tecnoburocracia del Estado profundo estadounidense, que fue severamente criticado y denunciado por el presidente Trump en su primer gobierno. Ahora, la nueva estrategia de seguridad nacional de Donald Trump repasa los grados de interés de Estados Unidos en las diversas regiones planetarias, tomando posición respecto a los conflictos y tensiones actuales sobre la base de la forma en el que un republicano, miembro del Partido Republicano, diputado republicano, entiende el mundo. Por supuesto, ¿por qué? Porque también los Estados Unidos está conformado fundamentalmente por dos partidos políticos, los demócratas y los republicanos, y aún dentro de los republicanos hay algunas diferencias. El mundo es más duro a su vez es más duro en estos análisis, y le dedica a Europa bloque al que desprecia los Estados Unidos, fundamental Donald Trump, por haber cedido su hegemonía y su soberanía a la Unión Europea, a la que acusa correctamente de estar atacando libertades como la libertad de expresión, la libertad política, la libertad económica, que es básica y determinante porque a través de ella en la concepción estadounidense se plantea la oportunidad de los privados sobre la base de su autonomía privada en el desarrollo propio de su economía, que produzca bienestar y riqueza, no solamente para su empresa, sino para la economía de la nación. Y sobre la base de este principio se determina el Producto Interno Bruto de las naciones, porque hay libertad de desarrollo, hay libertad de invención, hay libertad de invención tecnológica que traiga impuestos y riquezas para la nación. También advierte que este reemplazo civilizatorio es totalmente inminente. A su vez trata de entender que la cabeza de Donald Trump o el pensamiento de Donald Trump es necesario estar preparado para eso, porque pareciera ser que es una montaña rusa muchas veces de contradicciones. Donald Trump evidentemente algunas veces dice una cosa, otras veces dice otra cosa, pareciera ser que no tiene una coherencia o un equilibrio, pero a la larga termina, una cosa bien importante, a la larga termina como que aceptando la posición propia de America First. Ahora, por otro lado, Trump viene alertando, acentuando desde hace más de 10 años con el diagnóstico sobre la situación europea. En tiempos atrás, estos análisis le valieron el desprecio y la burla de los líderes europeos durante su primer mandato. En aquellos momentos y en aquellos años, sobre todo en que Angela Merkel era canciller de Alemania. Recordemos que Angela Merkel estuvo 4 periodos constitucionales en Alemania como canciller.
Es decir, que mientras en los Estados Unidos, cosa que yo también reclamo, el periodo, lo máximo que puede durar un candidato a la presidencia de los Estados Unidos es por 2 periodos. En Alemania, Angela Merkel, en nombre de la democracia, se mantuvo 4 periodos. Por muy bueno que haya sido su gobierno, por muy exitoso que haya sido su gobierno, son situaciones que tienen que corregirse en el orden constitucional en las sociedades europeas, porque es prácticamente el mantenimiento de un solo líder durante cuatro periodos presidenciales, cada uno de 4 o 5 años, que no permite la luz de otras corrientes, de otras corrientes. Y a su vez, que mantuvo también ese pulso en el continente, también lo mantuvo hacia los órganos internacionales, a los que era prácticamente un hegemón ideológico del mundo libre. Pero por el otro lado, este bullying que hubo de la dirigencia de Europa, sufrido por el propio Trump en su primera administración, tuvo un giro en este segundo gobierno que apenas no tiene el año completo, cuando los mandatarios europeos, algunos de los cuales son apenas una figurita repetida dentro del poder de algunas de las naciones de la Unión Europea, pasaron del desdén a la sumisión más humillante ante el poder que tiene hoy en día Trump en el gobierno de los Estados Unidos. Es quizás la experiencia la que le ha permitido a él a tomar nuevos matices de envalentonamiento norteamericano más efectivo para resumir una diplomacia que a la larga es una diplomacia muy relacionada con sus centrales, su centro de posición personal. Esto es hoy en el panorama europeo, a los ojos de Trump, visto como que un grupo de personas ineficaces, arteros, ingreídos, autoritarios, hasta donde les permite el marco institucional, cuyo fracaso los convirtió en falderos de otros gobernantes de poder y fundamentalmente en el propio Estados Unidos. Hay una imagen que representa mucho esta realidad y que se presentó específicamente cuando un grupo de dirigentes de la Unión Europea, con ocasión de la crisis de la guerra de Ucrania, y ese grupo de colectivos y de líderes europeos se reunieron en Washington a finales de agosto de este año, en la que en el Salón Oval Donald Trump estaba sentado de una forma como que si fuera un emperador altivo en su escritorio, pero lo más deprimente era que estaba a su vez sermoneando a la fila de los mandatarios que tenía enfrente, sentaditos como muy buenos alumnos, asistiendo, agradeciendo como vasallos. En definitiva, este informe de Seguridad Nacional 2025 de Trump, en lo que se refiere a Europa, es la plasmación de esta foto que se hizo en el Salón Oval en agosto de este año, que plantea esa condición de vasallos. La Casa Blanca prevé un mundo multipolar, dominado por los Estados Unidos, Rusia y China. Cada uno dentro de su área de influencia, lo aclara el informe, en el que se debería reinar el equilibrio. En este sentido, terminar la guerra con Ucrania deviene como una condición necesaria para la normalización de las relaciones con Rusia. Para esto, el presidente de los Estados Unidos, el gobierno desde el punto de vista diplomático, presentó un conjunto de informes de 28 propuestas a la Unión Europea, conjuntamente con a la OTAN y al Kremlin. Todavía no ha recibido posición del Kremlin. Ucrania se opone a esos 28 puntos que se pusieron como condición necesaria para la normalización de las relaciones con Rusia. Y se trata
Esto viene a entenderse como que una transformación del mundo filosófico pronunciado que define un nuevo orden mundial, porque ya el antiguo orden mundial que surge después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente está jubilado, y ese era un orden que estaba basado en reglas. Ese orden se abandona la promoción de la libertad y la democracia, abriendo los brazos a los regímenes totalitarios, absolutismos, teocráticos al estilo del Golfo Pérsico y otros modos de gobierno bien alejados de los valores occidentales. Por esto que este tema es sumamente importante, porque está en juego la cultura en la cual hemos sido formados históricamente todas las naciones que han pertenecido a esa égida que comienza desde el proceso de evangelización del mundo europeo y después del proceso de descubrimiento de América, y fundamentalmente la forma como llegan los ingleses a establecerse en América. Arrastran una cultura de más de 20 siglos. Esa cultura de más de 20 siglos pareciera ser que está en juego. Esta nueva estrategia de seguridad nacional norteamericana marca un giro radical respecto a la intervención estadounidense en el extranjero en la era Trump, que se comprometerá solo si no afecta sus intereses vitales de la nación, de su propio país. Es decir, los Estados Unidos se comprometen a dar garantía y a dar seguridad a las naciones que tradicionales e históricamente fueron sometidas a su dependencia después de la Segunda Guerra Mundial, en la medida que esas realidades no afecten sus áreas vitales, procurando mantenerse alejadas del continente otras potencias. Le hace en este caso, y se debe entender que China está aludiendo específicamente y solapadamente a China, que se ha movido de su espacio asiático para penetrar mundos que no son propios de su égida de equilibrio, a las que quiere negar la capacidad de proporcionar fuerzas amenazantes y de control de activos vitales. Este control también le concierne a Latinoamérica, donde otras naciones se extienden hacia, y este sistema de equilibrio y de intereses vitales también se extiende hacia Canadá, hacia el Círculo Polar Ártico, hacia los accesos antárticos, los puestos insulares de la cuenca del Pacífico y de Groenlandia. Porque así como solapadamente China ha venido penetrando intereses latinoamericanos que históricamente correspondían, sobre la base de la doctrina Monroe, ser sometido a los Estados Unidos, también vemos que Rusia ha aprovechado circunstancias políticas en ese orden, que quizás de descuido de la política interna de los Estados Unidos por otros gobiernos, permitió que se fueran penetrando sobre la base de una revitalización en los países de América. Pero aquí aparece un nuevo problema con esta posición de China y Rusia, que, que se desarrolla en este voluminoso informe. Rusia y China no son compartimientos estancos, ni tienen como horizonte el tan deseado equilibrio trumpista. En realidad ya ellos han realizado estrategias y alianzas profundas en el ámbito militar, en el ámbito tecnológico, en el ámbito financiero, en el ámbito de inteligencia, en el ámbito diplomático. Y si esta alianza perdura y se solidifica gracias a este plan de aislamiento o aislacionismo y equilibramiento y reequilibramiento por parte de la multipolaridad que quiere lograr a través de una transferencia de tecnología y economía, el mundo podría deslizarse irremediablemente hacia una hegemonía autoritaria y totalitaria.
Y es aquí donde el rol de Europa debería reinventarse, reequilibrarse, a equilibrarse, entender que como guardián tiene que ser y asumir una posición como guardián de los valores liberales en lugar de convertirse en un vasallo tironeado por dos ejes políticos que lo desprecian. Fundamentalmente da a entender el programa como que si fuera el propio Putin desde Rusia y los propios Estados Unidos, de los Estados Unidos, por una serie de circunstancias políticas que se han suscitado desde el comienzo, tanto de la campaña de Donald Trump como del establecimiento ya de su gobierno, porque ganó las elecciones, que no lo vamos a tratar en este momento porque haría más largo el tema. Pero Europa no encuentra su voluntad política, la tuviera prácticamente como perdida, ni la valentía para enfrentar el hecho de que sus pretendidos baluartes como la autonomía y el orden basado en reglas ya no existen, no lo entienden, como no existe la protección del aliado al que le abesaban el anillo, ni existe el músculo de su poder blando. Hay un cambio de mentalidad de liderazgo o tiene que haber, desarrollarse, implementarse, estructurarse un nuevo cambio de mentalidad de liderazgo europeo fundamental. Es decir, tiene que surgir nueva dirigencia que tengan unos nuevos planteamientos con respecto a la situación grave que se está viviendo para acabar con la islamización y a su vez salvar la cultura europea. No solamente es un recambio político, como sostiene Trump, que está totalmente, la dirigencia europea está ralentizada o ha impedido por la burocracia corrupta, está totalmente impedida por esa burocracia corrupta a la que considera Donald Trump de Bruselas, sino que tiene que haber un cambio de mentalidad para asumir la responsabilidad sideral, que significa tomar decisiones en cuestiones de guerra, decisiones en cuestiones de paz, en donde la inmensa mayoría de los políticos europeos no están, según la concepción de Trump, ni intelectual, ni política, ni técnicamente, ni psicológicamente preparados para enfrentar ese problema. Porque también durante los últimos 70 años, como estuvieron sometidos a la protección de lo que significó ser el primer policía del mundo, pues se olvidaron y desatendieron que como que se tenían su mamá y su papá superior a ellos, que les defendía y los protegía, pues se quedaron entonces hoy en día en una situación de profunda dificultad porque no se saben defender, corriendo el riesgo con la situación de Ucrania de que puedan ser invadidos. Esta comunidad estructural los trajo a esta realidad nacida de la inercia de las glorias del pasado que tuvo Europa y ha convertido al continente en un museo de altos costos para el mantenimiento. Es decir, Europa está dividida ideológicamente, pero aunque está dividida, se reúnen todos los mandatarios en Bruselas, pero son incapaces de definir intereses comunes para defender y en momentos tan acuciantes como los que se está viviendo Europa, están ocupándose de impedir nada más de que los adolescentes estén pendientes de las redes sociales, de que los ciudadanos estén pendientes de tener efectivos, pero olvidan un elemento muy importante que es que no se tiene por qué frenar la innovación sobre la base de la libertad económica. Se cree que esta guerra híbrida, que es un acto sumamente complejo, porque independientemente del enfrentamiento militar y bélico, pues también hay una situación mucho más compleja, que es el establecimiento de una propaganda subversiva prácticamente, donde tiene las manos Pekín y también la tiene Rusia, y esto ha hecho que se desestabilicen las instituciones, a su vez crea un estado de inseguridad en los pueblos, a su vez crea un estado de burocracia y se produce como una especie de ilusión con respecto a un desarme
no solo militar, sino también intelectual. De manera pues que este cambio de mentalidad exigirá sacrificios que el viejo mundo o el viejo continente no está dispuesto a hacer, como es de desmantelar la elefantiasis del estado de bienestar, para promover una industria digital libre, para decantarse del crecimiento de la energía nuclear, para invertir en defensa, para superar los esfuerzos básicos de la Rusia y de China. Y no está equivocado ese informe, porque hay un filósofo, sociólogo y de las escuelas de Frankfurt, de Alemania, como es Jürgen Habermas, quien ha escrito en Facticidad y Validez sobre la figura del Estado de Derecho y el Estado Democrático de Derecho en términos de la teoría del discurso, profesor emérito de las universidades de Alemania, quien ha venido haciendo y presentando informes desde el punto de vista, desde la perspectiva filosófica, donde considera que ese estado de bienestar o ese estado social de derecho tiene que eliminarse de las constituciones europeas y fundamentalmente de la constitución alemana, porque considera que mientras esa figura del estado de bienestar se mantenga, perturba el Estado de Derecho. Y eso es lo que ha hecho y ha creado un descarrilamiento en el orden desde el punto de vista técnico del derecho y de la administración del Estado. Por eso que esta situación tiene que ser corregida enfrentándose, porque si no habrá un boronamiento de la civilización europea en menos de 20 años. Y esta es una situación que lo está advirtiendo el gobierno de los Estados Unidos con respecto a la situación que está viviendo Europa. Esto fue lo que permitió esta realidad, porque todavía cuando la Unión Europea todavía no ha terminado de superar la forma como presentó el informe los Estados Unidos para buscar los acuerdos de paz con Ucrania y con Putin. Aparece este documento de Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que todavía tampoco lo han terminado de comprender la dirigencia europea, y fundamentalmente esto fue lo que originó que Starmer, primer ministro inglés, Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Friedrich Merz, canciller de Alemania, este miércoles llamaron al presidente Donald Trump frente a este estado de intensividad para poner fin a la guerra, donde le pidieron nuevamente a los efectos de reunirse nuevamente para tratar este momento tan crítico que está viviendo Europa y fundamentalmente Ucrania, donde su gente y la seguridad compartida que se requiere tener en la región euroatlántica. Esto trajo como consecuencia que prácticamente se reviviera el documento de Coalition of the Willings, que ya prácticamente se le había dado el nombre como que ya era una caricatura, porque no se había cumplido. Este fue un documento planteado por el primer ministro inglés para los efectos de buscar la paz y la estabilidad y la gobernabilidad en Ucrania. No fue posible lograrla con el apoyo tanto financiero como militar. Aún así, Rusia cada día incumple los pactos. Tampoco es que Rusia está de acuerdo con este último pacto, informe diplomático que presentaron con 28 puntos específicos para tratar de acabar y de terminar la guerra, donde le hace una serie de consideraciones que el presidente de Ucrania efectivamente se niega a aceptar, porque entre ellos está la entrega de ese territorio, que es un 20% específicamente del territorio ucraniano, entregárselo a Rusia, como es la región de Crimea, Donbass, Lugansk, Zaporizhia, a lo cual el presidente ucraniano se niega. A su vez, reducir las Fuerzas Armadas a 600.000 personas, también una serie de reducciones en otros áreas de armamentismo, y creo que de verdad en ese punto
el presidente Trump me parece que está equivocado, porque en su deseo él también de aparecer el año que viene como que obteniendo, logrando el Premio Nobel de la Paz, eh, cree que con este armisticio es posible lograrlo. Pero si no se da cuenta que sería entonces un armisticio similar a lo que fue el armisticio de Alemania en la Primera Guerra Mundial, que a la larga terminó años posteriores, sumamente rápidos, en la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania se sintió ultrajada en la forma como lo despojaron de tierras y de propiedades territoriales que formaban parte de su soberanía, que después apareció lo que se denomina el Führer reclamando esas tierras y generó la guerra sangrienta de la Segunda Guerra Mundial. Me parece que estoy en desacuerdo en este caso. Claro, como Trump, aliado con China, que están produciendo armamento, que están desarrollando una nueva estrategia diplomática, cultural y de producción comercial en el mundo, donde están aliados también con la India y con otras naciones, a pesar de que está sometido a un embargo. Entre los planteamientos, entre los 28 puntos que plantea los Estados Unidos, también es que Europa, a través de la Unión Europea, suspenda ese embargo contra Rusia, para que Rusia pueda desenvolverse nuevamente en la comunidad internacional económica con libertad, pueda ser miembro nuevamente del G7, que lo integraban las 7 naciones industrializadas más poderosas del mundo, y por supuesto ese planteamiento que tiene la Unión Europea a través de Ursula von la dirigente alemana, de capturar todos esos bienes económicos depositados en bancos internacionales, utilizarlos para resolver los problemas de infraestructura que generó la guerra entre el Kremlin con Ucrania, utilizarlos para darle apoyo por la situación de dificultad económica que queda Ucrania, a lo cual se oponen muchas naciones y están en ese conflicto. Yo particularmente en mis apreciaciones considero que debería ser utilizado porque quien comenzó la guerra realmente fue Ucrania y algo tiene que perder. No puede ser simplemente ganar, independientemente de todas las muertes que ha generado esta guerra desde 2022 en el mundo y que mantiene precisamente al mundo en una situación de angustia y de caos. Mis queridos amigos, me despido deseándoles que reciban un feliz año 2026, una feliz Navidad, que el carro en el cual va San Nicolás repartiendo regalos por el mundo los atropella a todos también, repartiéndoles un regalo y mucha felicidad y mucha tranquilidad, que no se desbloquee, que no quede sin energía ese carro llevado por esos animalitos tan lindos que trasladan a San Nicolás. Se los deseo de todo corazón. De mi parte, que el mundo transite por momentos de gobernabilidad y estabilidad, donde los pueblos tengan seguridad, donde los pueblos tengan empleo, donde los pueblos tengan seguridad social, seguridad médica, educación, oportunidades para que se acaben también esos procesos de migración y fundamentalmente que se acaben las guerras, porque también eso es una situación que influye para desestabilizar las naciones. Hay que entender, los gobernantes tienen que entender esas realidades. No puede ser que los gobernantes estén llegando con una oferta política mientras son candidatos a la presidencia de la República y después cuando llegan al poder se olvidan de esa oferta e incumplen con los pueblos y mantienen a las sociedades en una situación de posiciones dantescas ante el mundo que hace sufrir a los pueblos. Dios los bendiga a todos. Feliz Navidad 2025 y feliz año 2026.
26. Les habló María Elena Cabrera, abogada, periodista y también politólogo, y en los controles me acompañó Eliana Bravo, que también le manda a todos ustedes detrás de las cámaras una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo.